Bien, las fórmulas para áreas, repito, están en el campus virtual. Ahí tienen todas las fórmulas. Entonces lo que hacemos es identificar el tipo de región que tenemos y de acuerdo a eso aplicar una fórmula. En el caso de este problema, pues para empezar nos dice que ABCD es un cuadrado. Eso significa de que los cuatro lados son congruentes, los ángulos internos miden 90 grados, las diagonales, por ejemplo, esta diagonal biseca el ángulo interno, o sea, de que si este ángulo interno mide 90 grados, este de acá mide 45 y este de acá mide 45. Y aparte de eso nos dice cuánto mide cada lado, ¿verdad? 4 centímetros cada lado. Nos pide calcular el valor del área sombreada. Entonces, lo que vamos a hacer aquí para calcular el valor del área sombreada es lo siguiente. Vamos a calcular el valor de toda esta área que si nos fijamos, esa región que tenemos ahí es un sector circular. Entonces vamos a llamarle área 1, que es un sector circular. Y vamos a calcular el área de esto que está aquí en blanco. Esa área de ahí. Voy a sombrear. Vamos a calcular esa área. Para calcular esa área, si nos fijamos en la forma que tiene, esa área, que la voy a llamar área 2, es un segmento circular. Para calcular el área del segmento circular, lo que hago es calcular el área del sector, de todo ese sector que se me formaría ahí, y al área de ese sector que se forma ahí, restarle el área de este triángulo. Que el área de ese triángulo es un triángulo rectángulo y los lados de ese triángulo, que sería el mismo radio de ese sector, serían 2 centímetros, porque todo el lado del cuadrado mide 4 centímetros. Este sería el punto medio. Si trazamos este segmento paralelo a estos dos lados, entonces este sería el punto medio, por eso mide 2 centímetros. Y como es paralelo a este y a este lado, y como este ángulo es de 90 grados, entonces este también sería de 90 grados. Eso mediría 2 centímetros. Entonces, vamos a comenzar primero con el área 1, el del sector circular. Bueno, el área 1, como es un sector circular, la fórmula sería n entre 360 pi por r cuadrado. Entonces, este es el ángulo de este sector, que sería este de aquí, que ya les había mencionado de que eso mide 45 porque la diagonal biseca el ángulo interno de un cuadrado. Entonces, ese ángulo de acá mide 45 entre 360 pi por r cuadrado. R es el radio de ese sector, el radio de esto. Y si nos fijamos, el radio de ese sector es todo esto, que es uno de los lados del cuadrado, que ya sabemos que mide 4. Hacemos esa operación y ahí tendríamos el área del sector circular. Eso nos quedaría
25, nos quedaría 2pi. Centímetros cuadrados. Sí, 2pi centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el área del sector circular. Ahora, el área 2, como es un segmento circular, es el área del sector menos el área del triángulo que se forma. Esa es la fórmula para calcular el área de un segmento circular, ¿va? Es el área del sector menos el área del triángulo. Y de ese triángulo tenemos la base y la altura, entonces vamos a utilizar la fórmula de base por altura, un medio de base por altura para calcular el área del triángulo. Ahora, el ángulo, en el caso de ese sector, del que está aquí en morado, es 90 grados. El radio de ese sector, de ese de acá, es 2. Menos un medio de la base. Cuando tenemos triángulos rectángulos, podemos considerar a uno de los catetos como la base y al otro cateto como la altura, cuando hay triángulos rectángulos. Porque en esos casos, en triángulos rectángulos, una de las alturas es igual al cateto. Entonces podemos considerar un cateto como base y un cateto como altura. Entonces, por ejemplo, puedo considerar este cateto como base, que mide 2, y a este otro cateto como altura. Siempre que tenga triángulos rectángulos, puedo considerarlos de esa forma a los catetos. Entonces hacemos esas operaciones. Esto va a quedar pi. Y aquí va a quedar 2 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos entonces las dos áreas. Entonces el área sombreada sería el área 1 menos el área 2. El área 1 es 2pi menos el área 2 que sería pi menos 2. 2pi menos pi más 2. Y eso nos quedaría a pi más 2. Y ahí tenemos entonces el valor de esa área. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Tengo una duda, Lick. Está ahí entre la fórmula del área 2 de 90 entre 360 pi para llegar al resultado de pi menos 2 centímetros cuadrados. Bueno, este pi sale de aquí. Este 2 sale de aquí. 90 entre 360 por 2 al cuadrado. Aquí sería 90 por 4, serían 360. Se cancelaría con esto. Solo quedaría pi. Y el otro 2 sale de aquí. Un medio de 2 por 2. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a pasar a otro problema. Otra región sombreada. Esa región. Bien, este problema podemos hacerlo de varias formas. Bueno, para empezar nos dice que es un cuadrado del lado A, AB igual a 10 centímetros y nos pide calcular el valor del área sombreada. Entonces, podemos hacer lo siguiente.
vamos a calcular cada parte por separado. Por ejemplo, acá voy a llamar a esto el área 1. Voy a llamar a esto el área 2. Y voy a llamar a esto el área 3. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el área 1, voy a hacer solo el dibujo de esa partecita del área 1. Le voy a escribir a esto una letra. Y a este también le voy a escribir una letra. Esto sería E, O y D. Lo que tengo aquí en el área 1 es un segmento circular. Un segmento circular. Este segmento que he trazado es perpendicular. Lo trazo paralelo a estos dos lados. Entonces, ese segmento es perpendicular. Tengo entonces un ángulo de 90 grados para ese segmento circular. Y además de eso, este punto es el punto medio. La razón es la siguiente, lo podemos ver de esta forma. Lo que tengo aquí dibujado, acá, es un semicírculo. Entonces, esto sería el centro de ese semicírculo. Esto sería el radio de ese semicírculo. Esto también es el radio. Esto también es el radio. O sea que este es congruente con este. Y eso convierte a este punto E en punto medio. Y si todo el lado del cuadrado mide 10 centímetros, entonces esto mide 5 y esto mide 5. Y estos 5 centímetros serían los de aquí. Entonces, ya tengo los datos para calcular el área del segmento circular y también serían estos de acá, ¿verdad? Uso la fórmula para calcular el área 1. El área 1 sería entonces, como es un segmento circular, es el área del sector circular menos el área del triángulo. Como es triángulo rectángulo, tengo los dos catetos, uno es base y el otro es altura. Entonces la fórmula que uso es esa, porque tengo la base y tengo la altura. Entonces me va a quedar que el área 1, voy a dejar aquí a la par, voy a dejar aquí mejor a la par. El área 1 va a ser igual a n entre 360 pi r cuadrado menos 1/2 de b por h. Voy a ahorrar esto. Entonces, el área 1 va a ser igual a 90 entre 360 pi por 5 centímetros al cuadrado menos 1/2 de la base que es 5 por la altura que es 5. Bueno, no voy a escribir unidad ahí porque no caemos. Entonces, hago esas operaciones. Acá me va a quedar 90 sobre 360 por 5 al cuadrado. Vean que no multiplico pi porque pi lo dejo expresado nada más. Entonces solo simplifico 90 entre 360 por 5 al cuadrado. Eso sería 25 cuartos por pi. Menos, y aquí sería 25 medios centímetros cuadrados. Entonces, lo dejo así expresado o lo puedo expresar en decimales, ¿va? No hay ningún problema. Lo voy a dejar así. Ya tengo el área 1. Ya está el área 1. Ahora voy a calcular el área 2.
Lo que tengo en el área 2, pues no es ningún segmento circular. Vean que no tiene la forma de un segmento circular. Y tampoco es un sector circular. Voy a dibujarlo aparte. El área 2 tendría aquí AD. Tendría esto. Voy a llamarle, voy a ponerle un nombre a este punto de aquí. Voy a llamarle F. Vamos a hacer bien ese dibujo. El punto F. Y tengo esto. Bien, eso es lo que voy a calcular en el área 2. Ahora, si nos fijamos acá, voy a quitar todo esto que escribí. Ya sé cuáles son los datos, 5 datos. El punto es el punto medio. Lo voy a hacer ahí en la figura porque el dibujo está bien hecho. ¿Va? Todo esto que tengo acá, todo esto, es un sector circular. Entonces, a todo ese sector circular, lo que voy a hacer yo, calcular el sector circular, le voy a restar esto, que también es otro sector circular, y le voy a restar esto, que es un triángulo. Donde sé que esto mide 90 grados, esto mide 5, esto mide 5, BD es la diagonal, significa que este ángulo de aquí mide 45 grados. Y de esa forma lo voy a calcular. Entonces, voy a calcular todo el área del sector circular y al área de ese sector le voy a quitar este otro sector y este triángulo. Entonces, voy a calcular el área 2 de la siguiente forma. Voy a escribir aquí. La fórmula ya sé cuál es la del sector circular, va, es n entre 360 pi por r cuadrado. Entonces ya voy a escribir los valores ya sustituyéndolo en la fórmula. Entonces, el área del sector grande, el ángulo es de 45 grados. Entonces va a ser 45 grados entre 360 pi por r cuadrado. El radio de ese sector grande es todo esto, hasta acá. Este sería por 10 centímetros al cuadrado. Todo el sector grande. A ese le voy a restar este sector de aquí, este de aquí, que el ángulo de ese sector es 90 y el radio es 5. Entonces sería menos 90 entre 360 pi por 5 centímetros al cuadrado. Y también le voy a restar el área de este triángulo, que tengo su base que mide 5 y su altura que mide 5. Entonces sería un medio de la base que mide 5 centímetros por la altura que mide 5 centímetros. Hago esas operaciones. Esta de acá sería 1 sobre 8, 100 sobre 8, 25 medios. Pi. Bueno, espero no haberme calculado en ese cálculo. ¿No? Vamos a revisarlo bien. A ver, 45 entre 360 sería 1 sobre 8. Vamos a ver, 8 por, sí. 1 sobre 8, un octavo por 100. Serían 100 sobre 8 y simplificado, sí, 25 medios. Pi. Acá hago esta operación. Serían 25 cuartos. Pi. Esta, 90 sobre 360 por 25 al cuadrado, por 5 al cuadrado. ¿verdad?
25 cuartos. Y hago esta otra operación, 25 medios. Bien, ahí puedo simplificar estos dos. 25 medios pi menos 25 cuartos. Hago esa resta, 25 medios menos 25 cuartos. Y eso me va a quedar 25 cuartos. Menos el otro 25 medios que tengo ahí. Aquí centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Y ahí tenemos entonces el área 2. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos con el área 3. Bien, si nos fijamos en la figura, ahora el área 3 voy a quitar esto. Yeah. El área 3 en la figura no es ningún sector, no es ningún segmento circular. Puedo calcular de la siguiente forma. El área 3 la puedo calcular sacando primero el área de este triángulo, que es un triángulo rectángulo porque está formado por los lados de un cuadrado. Ya sé que esto mide 10, porque el problema me lo dice. Ya sé que esto mide 10, el problema lo dice. Y al área de ese triángulo le voy a restar el área de este sector. Y ahí tendría entonces esta área sombreada de aquí. Entonces calculo el área del triángulo y al área del triángulo le quito este sector y eso me va a dar esta área sombreada. Que por cierto el ángulo de este sector, acá, es de 45 grados. Y el radio es 10. 45 grados porque BD es diagonal, va del cuadrado. Y recuerden que la diagonal biseca los ángulos de un cuadrado, los ángulos internos. El ángulo interno mide 90 grados, entonces al trazar la diagonal nos quedan dos ángulos de 45. Entonces, el área 3 va a ser igual a lo siguiente. El área del triángulo, que tengo, como es un triángulo rectángulo, uso un cateto como base y el otro cateto como altura. Sería un medio de la base por la altura. Menos esta área del sector. Vean que siempre lo que resto es lo que me queda en blanco, el área que tengo en blanco, la región que tengo en blanco, esa es la que siempre resto. Calculo siempre, la idea es calcular el área de la región grande y a esa área restarle las regiones que están en blanco, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo. Y ahorita estoy calculando esto, así que esta, aunque esté sombreada aquí, esta no me interesa, ¿va? Considero todo esto como una sola región para poder tener esto. Entonces, tengo el área del triángulo menos el área del sector, que el ángulo es 45 grados, entre 360. Pi por R, el radio de ese sector es 10. Hago esas operaciones, aquí me queda 50. Y aquí me queda 25 cuartos, ¿no? Centímetros cuadrados. Y ya tengo las dos áreas. Las tres áreas, perdón. Entonces ya tengo las tres áreas, quiero el área, toda el área sombreada, el total del área, entonces la sumo.
El área 1 más el área 2 más el área 3. Entonces el valor del área sombreada va a ser área 1 más área 2 más el área 3. El área 1, aquí la tenemos. Este es el área 1, el área 2, el área 3. Y en el área 3 es 50 menos 25 medios. 25 medios de aquí. Ujú. Ok. Bueno, entonces vamos a corregir. Listo. Bueno, gracias. Ok, entonces tenemos las tres áreas. Ahora solo hay que sumarlas y eso nos va a dar el valor del área sombreada. Entonces, el área 1 nos había dado 25 cuartos pi o 25 pi cuartos menos 25 medio, ¿no? Eso nos había dado el área 1. Más el área 2, que la tenemos acá, 25 cuartos de pi o 25 pi cuartos menos 25 medios. Más el área 3, que la tenemos acá, 50 menos 25 medios de pi. Ahora simplificamos eso. Vamos a simplificar los que tienen pi por un lado y los que no tienen pi o no son múltiplos de pi por otro lado, ¿verdad? Entonces aquí sería 25 cuartos más 25 cuartos menos 25 medios. Si hacemos esa operación, 25 cuartos de pi más 25 cuartos de pi menos 25 medios de pi, eso nos va a dar 0. Se van a cancelar. No me quedan centímetros cuadrados, ¿no? Y la otra operación, negativo 25 medios menos 25 medios más 50, hacemos esa operación y eso nos va a dar 25 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos entonces el valor de esa área sombreada. 25 centímetros cuadrados. Y ahí está resuelto el problema. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Lick. Bien, ese problema, ahí está resuelto ya el problema. Calculamos las tres áreas por separado, las sumamos y nos dio 25 centímetros cuadrados. Pero hay problemas, este es uno de ellos, que no tenemos que calcular cada área por separado. Voy a copiar para aquí abajo. No tengo más hojas. Okay. Ya tenemos de que nos dio 25 centímetros cuadrados. Vamos a quitar todo esto. Todo esto. Bien, otra forma de hacer este problema. Digamos de que la anterior era la forma larga y esta va a ser la forma fácil. Y esta manera se puede aplicar en varios problemas, solo hay que fijarse en ciertas cosas. Para que lo vean de esta forma, voy a dibujar las diagonales. Tengo esta diagonal acá. Y tengo esta diagonal acá, ¿va?
voy a dibujar también este semicírculo. Y creo que ese es el único semicírculo que necesito dibujar. Déjenme ver si necesito dibujar otro semicírculo. Ok. Creo que con eso es suficiente. Empecemos. Esa región. Si nos fijamos bien en la figura, esta región de aquí, esta que está sombreada, es esta misma de aquí. Es la misma región. Es la misma región. ¿Cómo nos podemos asegurar? Pues aquí tenemos un sector circular, todo esto. Esa región la encontramos dividiendo ese sector circular acá y restándole este triángulo que se me formó entre las dos diagonales y este segmento. Lo mismo sucede acá. Este triángulo que se me formó en las dos diagonales y este segmento, si se lo resto a toda esa región, puedo encontrar esta. O sea que esta región que acabo de marcar en azul y esta que tengo acá son iguales. Son congruentes y si son congruentes, si tienen el mismo tamaño, la misma forma, significa que el área es la misma. Dos figuras congruentes tienen la misma área. Entonces nos fijamos, tienen la misma forma y tienen la misma área. Así que si en lugar de calcular el área de esta región aquí, yo puedo calcular el área esta y voy a tener el mismo resultado. Entonces esta la descarto. Ya no voy a calcular esta, voy a calcular esta. Así voy a tener menos cosas que calcular. Y lo otro, esta región de aquí, este segmento circular. Si me fijo en la figura, ese segmento circular es este mismo de aquí. Este de acá. Entonces, en lugar de calcular este, yo puedo calcular esto porque el área va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Entonces así, este ya no lo voy a calcular, sino que voy a calcular este que tengo acá. Entonces, puedo hacer eso, solo tengo que fijarme bien en la figura de que las regiones tengan la misma forma y el mismo tamaño. Si es así, entonces yo puedo hacer eso. Ahora, si no tienen la misma forma o no tienen el mismo tamaño, entonces yo no puedo hacer eso. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque ahora lo voy a dibujar aparte, ese cuadrado. Lo que tengo al hacer ese tipo de movimiento descarto esta y trabajo con estas dos, uno las tres regiones y al final lo que tengo es esta región sombreada. Es esa región sombreada. Entonces, si me fijo ahora en la figura, ya no tengo que calcular sectores ni segmentos, simplemente lo que tengo es un triángulo. Y ese es el área que voy a calcular, el de un triángulo. Y un triángulo que, por cierto, es bastante fácil de calcular porque tendría esto que mide 10, porque ya me lo da el problema, y aquí la altura que mide 5. ¿Cómo sé que mide 5 esa altura?
va a este punto. Este punto es donde se cortan las diagonales de un cuadrado. Ese punto si trazo una recta o un segmento paralelo a estos dos lados y que pase por ese punto, estos puntos de intersección son los puntos medios. Sé que estamos hablando que si trazo este segmento completo, aquí tengo el punto medio. Y como todo el lado mide 10, perdón, entonces ya sé que esto mide 5. Entonces tendría la base que es 10 y la altura que es 5. El área sombreada entonces sería un medio de la base, que es 10 centímetros, por la altura que es 5 centímetros. Y eso nos da 25 centímetros cuadrados. Y ahí tenemos el valor del área sombreada.